Hola, ¿cómo están? Sean todos muy bienvenidos. Soy Jaime Droguet, subgerente de Sistema de Gestión Preventiva de la Asociación Chilena de Seguridad. En LAT, desde el inicio de la pandemia, nos adaptamos a las nuevas modalidades y formas de comunicarnos. Los eventos digitales, sin duda, han sido una gran herramienta que nos ha permitido entregarles información de relevancia en torno al COVID-19 en la seguridad y salud en el trabajo de una manera ágil. Para el evento de hoy tuvimos más de 7.000 inscritos, por lo que aprovecho a agradecer la participación de ustedes en este y los eventos anteriores también. Esta mañana nos hemos reunido para entregar información respecto a las implicancias de la Ley 21.342 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que establece el protocolo de seguridad sanitaria laboral para el retorno gradual y seguro al trabajo en el marco de la alerta sanitaria decretada con ocasión de la enfermedad de COVID-19 en el país. Es muy importante tener en cuenta que las normas de la presente ley aplicarán durante el tiempo en que esté vigente la alerta sanitaria decretada con ocasión del brote del nuevo coronavirus. En esta oportunidad nos acompañan tres profesionales de la Asociación Chilena de Seguridad, quienes desde distintas perspectivas complementarán los alcances de esta ley. Tendremos un bloque de prevención liderado por Cristian Roja, después tendremos un bloque jurídico en el que nos acompañará Gabriel Asensio y finalmente un bloque de los temas asociados a aspectos de salud liderado por Guillermo Lermanda. Bueno, antes de entrar de lleno en las exposiciones, quiero comentarles que nos pueden dejar las preguntas, las que trataremos de consolidar y dar respuesta a modo general. Además, posteriormente enviaremos respuesta a las dudas más recurrentes que no alcancemos a responder durante este evento. Bien, entonces para comenzar quiero dejar con ustedes a Cristian Roja. Cristian es especialista senior en seguridad y salud en el trabajo en la Asociación Chilena de Seguridad, ingeniero industrial y postítulo de experto profesional en prevención de riesgos, ambos de la Universidad de Santiago de Chile. Más de 20 años de experiencia profesional en materias de salud y seguridad en el trabajo. Cristian, adelante con tu presentación. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. ¿Me comentan, se ve la presentación correctamente? Sí, perfecto. Ya, bueno, buenos días. Bueno, para iniciar este primer módulo, hay bastante de conversar, por eso tenemos esta modulación, estos tres ejes, estas tres miradas de la cual vamos a ir analizando esta ley denominada de retorno gradual y seguro al trabajo, ¿ya? Para iniciar, les quiero compartir la agenda con las temáticas que vamos a revisar. Voy a iniciar hablando de algunos aspectos generales de la ley 21.342. Luego voy a analizar y vamos a revisar los principales artículos del primer título, que va a estar asociado a todo lo que tiene que ver con el protocolo de seguridad sanitaria y laboral COVID-19. Y en los siguientes módulos acá, en este tercer esta tercera temática, nos va a acompañar acá Gabriel Asensio con el tema más legal, y finalizaremos con la búsqueda activa de casos y acciones frente a casos confirmados y contacto estrecho, y el retorno de la población de riesgo, que ahí nos va a acompañar Guillermo Lermanda, hablando desde el punto de vista de la mirada de salud. Para iniciar inmediatamente con los primeros antecedentes generales, bueno, tenemos esta ley que aparece publicada, ¿cierto?, en el diario oficial ahí el 1 de junio, este martes recién, está súper fresquito, y que habla del protocolo de seguridad sanitaria laboral para el retorno gradual y seguro al trabajo en el contexto de la alerta sanitaria, y otras temáticas que principalmente tienen que ver con este nuevo seguro individual asociado a COVID. Es una ley, principalmente está compuesta por 24 artículos, más un artículo transitorio, no es tan extensa, tiene dos partes: un primer título donde habla principalmente de los aspectos más de tipo de orden sanitario, y el título 2 que habla de los aspectos relacionados al seguro, ¿ya? Fue publicada, como decía, el día martes en el diario oficial.
es una ley que es del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Esta ley, bueno, tal como decía Jaime en la introducción, todas las normas o todo el alcance de esta ley aplicarán durante el tiempo en que perdure, ¿cierto?, o esté vigente la alerta sanitaria decretada con ocasión del COVID. Hay que recordar que esto fue, la alerta fue decretada el año pasado a través del decreto 4 del 5 de febrero del 2020. Este año, a través del decreto 1, ambos decretos son del Ministerio de Salud, decreto 1 este año, del 2021, se amplió la alerta sanitaria hasta el 30 de junio de este año y probablemente, eventualmente, esto pudiera ampliarse dada la situación sanitaria del país, ¿ya? Ahora, entonces, mientras persista la alerta sanitaria, comenzamos con una serie de medidas que establece la ley 21.342. Uno de los primeros aspectos que señala es que mientras persista esta alerta sanitaria, el empleador deberá implementar la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo, que está muy bien regulada a través de la ley 21.220, que apareció promulgada el año pasado. También esta ley, la 21.342, establece algunas causales específicas o precisas en qué situaciones también se debe promover el teletrabajo y trabajo a distancia. Y ahí se señala principalmente o se inicia señalando que cuando se trate de un trabajador o trabajadora que acredite padecer alguna condición que genere un alto riesgo de presentar un cuadro grave de infección, y ahí la ley establece, y ustedes podrán ver acá en el cuadro, que se señala o que se entiende como personal o personas de alto riesgo. Se señala a aquellas personas, por ejemplo, mayores de 60 años, aquellas personas que pueden tener hipertensión, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas u otras afecciones pulmonares graves, enfermedades renales con requerimientos de diálisis o similar, y etcétera. Hay una serie de clasificaciones que ustedes van a poder revisar con detalle aquí en la ley, ¿ya?, respectivamente. También es importante señalar que otra causal que el empleador debe tener presente y mapeado dentro de todos sus trabajadores y trabajadoras son aquellos trabajadores o trabajadoras que tengan bajo su cuidado a un menor de edad o un adulto mayor, o haya sido beneficiario de la ley 21.247, que esta ley que es del Ministerio del Trabajo, establece el beneficio para padres o madres que estén haciendo uso de su permiso de postnatal, ¿ya?, de postnatal parental. Pero también contempla este permiso a aquellas personas que tengan cuidado de personas, en este caso niños o niñas, nacidos a contar del año 2013, ¿ya? Y también aquellas personas que tengan bajo su cuidado a personas con discapacidad. Ahora, también la ley, en su parte introductoria de los antecedentes generales, establece que el trabajador no podrá ser obligado a concurrir a su trabajo en tanto dicha obligación no sea cumplida por el empleador. Ahora también, en caso de que las funciones no sean compatibles, ¿cierto?, tanto del trabajador o la trabajadora con la modalidad de teletrabajo o trabajo a distancia, el empleador, ¿cierto?, con acuerdo del trabajador y sin que esto ocasione un menoscabo tanto en sus remuneraciones, ¿cierto?, u otros, podrá destinarlo a otras funciones, ya, por ejemplo, en aquellas donde no requiera de atención de público o en las que se evite principalmente el contacto permanente con terceras personas que no desempeñen funciones en dicho lugar de trabajo, ¿ya?, siempre que ello sea posible. Y dentro de los antecedentes generales, luego también la ley, en este caso, ya profundiza en lo que tiene que ver con la obligación de implementar el protocolo de seguridad sanitaria, y después ampliamente en el título 2 de la ley se habla del seguro individual COVID, ¿ya? Entonces, para entrar ya en materia asociada al protocolo, vamos a comenzar a revisar los principales articulados referidos a este protocolo de seguridad sanitaria laboral COVID. En ese sentido, el artículo 2, ¿ya?, en su inciso primero, señala que es rol de los organismos administradores del seguro 16.744, que tendrán que elaborar un protocolo
ya dentro de 10 días, ¿cierto?, hábiles contados desde la publicación de la ley fue publicada el día martes, entonces en definitiva como organismos administradores tenemos 10 días hábiles contados desde esa fecha para establecer un protocolo tipo que va a tener que estar a disposición de nuestras empresas para que de cierta forma lo tomen en consideración y lo adapten y lo implementen, ¿ya? Ahora, este protocolo tiene también que obedecer a las directrices que establezca el suceso, principalmente. Ahora, esto fue las directrices del suceso, para que ustedes tengan conocimiento, están establecidas en la circular 3597, ¿ya? Ahora, este protocolo tipo, a su vez, la ley establece en su artículo 4, como ustedes podrán ver ahí, una serie de temáticas que tienen que ser consideradas. Principalmente son 9 grandes temáticas que desde el punto de vista sanitario no distan mucho de lo que ya existe en el programa Paso a Paso Laboral, en todo lo que está regulado a través de la resolución 6043, todo lo que ya conocemos relativo al formulario único de fiscalización, el protocolo modo COVID de vida. En definitiva, no existen aspectos, digamos, tan distintos o que las empresas ya, especialmente aquellas empresas que siempre han estado trabajando, no han parado sus procesos, en definitiva, sean distintos. Ya está, de cierta forma, lo que se busca a través de este protocolo es normalizar o sistematizar a través de un documento, ¿cierto?, que va a estar validado por la organización, donde van a estar contenidas todas estas consideraciones técnicas desde el punto de vista sanitario, ¿ya? Y por supuesto que en este caso la ley establece que adicional a estas grandes 9 temáticas deben ser considerados, por supuesto, aquellos aspectos específicos que apliquen a cada actividad económica, ¿ya? Porque ustedes saben que dentro del protocolo Paso a Paso Laboral, dependiendo del tipo de actividad, también la autoridad sanitaria ha emitido una serie de consideraciones técnicas asociadas a cada actividad, ¿ya? Ahora, en los incisos 2 y 3 de este artículo se establecen ya principalmente aquellos aspectos relacionados con la resolución de reclamos que pudieran existir. En este caso, quien resuelve es la Superintendencia de Seguridad Social, quien tiene que tomar conocimiento y resolver aquellos casos que puedan ser levantados, por ejemplo, por las entidades empleadoras, y bueno, ahí se establecen los plazos que tiene la superintendencia, que son 10 días para resolver en caso de algún requerimiento, de algún reclamo, ¿ya? Desde el punto de vista del rol de los organismos administradores, se precisan algunas cosas, como por ejemplo, cosas que ya se vienen realizando y que tienen que ver con la asesoría en relación. Primero, por supuesto, que es establecer este protocolo tipo, entregar la asesoría correspondiente, entregar las herramientas necesarias para el efectivo cumplimiento de este protocolo, ¿ya? El artículo 6 ya señala que las empresas en ningún caso podrán cobrar a los trabajadores, cualquiera sea su modalidad de contratación, el valor de los insumos, equipos y condiciones de las medidas adoptadas, ¿ya? Continuando con aspectos interesantes de la ley 21.342 asociados al protocolo, el artículo 7 ya señala aspectos que son bastante importantes que las empresas tienen que tener en consideración, partiendo porque en definitiva no podrán retomar o continuar las actividades laborales de carácter presencial. El inciso primero señala que en definitiva aquellas empresas que no cuenten con este protocolo ya implementado no podrán retomar o continuar con sus labores. Ahora, el inciso 2 señala que respecto a aquellas empresas que al momento de entrar en vigencia de esta ley ya se encuentran realizando actividades presenciales, deberán, ¿cierto?, en definitiva, confeccionar el referido protocolo y tomar las medidas previstas en un plazo no mayor de 10 días hábiles a partir de la fecha de publicación, ¿ya? Respecto de la fiscalización, ¿quiénes van a fiscalizar esta ley? Principalmente esto va a recaer tanto en la Dirección del Trabajo como la autoridad sanitaria, quienes de acuerdo a su potestad y sus atribuciones van a poder aplicar las multas respectivas o disponer en caso extremo, por ejemplo, la suspensión inmediata de las labores que impliquen o signifiquen un riesgo inminente para la salud de los trabajadores. El artículo 8
señala lo siguiente, que aquellas empresas que reinicien o continúen sus labores sin contar con el protocolo, les va a ser aplicable aquello que está referido en el artículo 2, ¿ya? O sea, en definitiva, quienes no implementen este protocolo, les va a afectar aquello establecido en el inciso final del artículo 68 de la ley 16.744, que en definitiva señala que en el caso de la autoridad sanitaria, podrán clausurar, ya, bueno, señala fábricas, talleres, minas, o en definitiva cualquier sitio de trabajo que signifique un riesgo inminente para la salud de los trabajadores o de la comunidad, ¿ya? Ahora, a continuación, el inciso segundo señala que será en definitiva una condición de agravante cuando en definitiva se acredite que se deba a culpa del empleador o de un tercero el no aplicar lo contenido en el protocolo, ¿ya? O sea, de hecho señala que el incumplimiento de las normas contenidas en el inciso primero del artículo segundo de la ley, en definitiva, no contar con el protocolo será un agravante, ¿ya? Y en ese sentido señala que se aplicará lo contenido en la letra B del artículo 69, y la letra B señala que la víctima y las demás personas o quienes conozcan, ¿cierto?, del accidente de la enfermedad, podrán reclamar al empleador o tercero responsable del accidente también las otras indemnizaciones a que tengan derecho con arreglo a las prescripciones del derecho común, incluso el daño moral, ¿ya? Ahora, dado este contexto rápidamente explicado, lo importante es cuáles son también las herramientas que como organismo administrador vamos a disponer para nuestra empresa. Y eso es a continuación lo que quiero mostrar, cuáles son las herramientas que vamos a colocar a disposición de nuestras empresas para que puedan dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 2 y el artículo 7, que tiene que ver con que se tiene que implementar este protocolo de seguridad sanitaria laboral. En este sentido, como Asociación Chilena de Seguridad, hemos generado, como equipo de desarrollo técnico, hemos generado este protocolo tipo de seguridad sanitaria laboral con una guía de apoyo para la confección del protocolo respectivo, ¿ya? Entonces, en definitiva, hoy día, luego les voy a contar dónde van a poder ustedes encontrar este material, van a poder acceder a este protocolo tipo, tal como nos mandata esta ley. Este protocolo sigue los lineamientos de manera perfecta y que han sido publicados por la Superintendencia de Seguridad Social a través de la circular 3597, y adicionalmente se ha generado una guía de apoyo también para entender de mejor forma a los equipos encargados de implementar este protocolo, para ir entendiendo cada uno de los aspectos que son exigidos como contenido del respectivo protocolo. La estructura es una estructura bastante sencilla, que la hemos ido mejorando. Parte con una información general, donde principalmente se destacan, por ejemplo, los alcances del protocolo, los objetivos, algunos términos y definiciones importantes que deben ser contenidas en este protocolo. Luego, una parte donde se establece la organización, cómo como organización, como empresa nos vamos a organizar, vamos a establecer roles y responsabilidades para garantizar la implementación efectiva del protocolo. La parte 3, o el módulo 3, que es donde se concentran principalmente todas aquellas medidas preventivas, ¿cierto?, para la gestión efectiva del riesgo de COVID, que en definitiva todas estas medidas tienen que seguir siempre la jerarquía de controles, partiendo por la eliminación hasta llegar a la protección personal. Están las medidas ampliamente conocidas y difundidas a través de los protocolos paso a paso laboral, a través del formulario único de fiscalización, y básicamente contempla también aquellas medidas que son de tipo también organizacionales, ¿ya? En un módulo 4 se habla todo lo referente a aquellas actuaciones ante casos, ¿ya? Todos casos sospechosos, casos confirmados, y se habla todo lo relacionado al testeo de contagio. Una parte asociada a comunicación y participación y consulta, una etapa asociada al proceso de revisión periódica. No hay que olvidar que este protocolo, para que garantizar su implementación efectiva, una vez que ha sido diseñado e implementado,
la organización constantemente tiene que estar monitoreando el cumplimiento de las medidas de control sanitaria, efectuar inmediatamente aquellas acciones que en definitiva pudieran dificultar la adopción efectiva de las medidas, para que en definitiva esto se garantice y se cumpla. En este sentido, ya queremos dar en este caso la tranquilidad a la empresa, que ya pueden contar con este protocolo tipo para que comiencen desde ya a trabajar en su implementación, ¿ya? Adicional, es importante comentar que este protocolo vincula, y ustedes cuando lo revisen van a poder revisar que este protocolo se vincula a herramientas que hoy día tenemos diseñadas. Hoy día contamos con una plataforma de gestión para la prevención del COVID, donde las empresas, esto ya viene arrastrado desde el año pasado, desde que se construyó, una plataforma ampliamente utilizada con bastante éxito por parte de nuestras empresas, donde van a poder ingresar, ¿cierto?, evaluar en base a una lista de verificación que ha sido diseñada y construida considerando todos los aspectos normativos sanitarios que están contenidos, por ejemplo, en el formulario único de fiscalización, las 30 medidas que son obligatorias, pero adicionalmente se contienen todas aquellas medidas que están contenidas en los programas paso a paso laboral, protocolo modo COVID de vida, también algunas buenas prácticas internacionales, ya sea principalmente aquellas que son establecidas por organismos tales como la OMS, la OCHA, entre otros. Entonces, en este caso, a través de esta plataforma, la organización se puede evaluar y crear también un plan de trabajo para, dependiendo de aquellas brechas que pueden existir, ir remediando aquellas condiciones que hoy día a lo mejor no estén correctamente implementadas, ¿ya? Adicional a esto, al protocolo, hay herramientas complementarias, ¿ya? Y estas herramientas también que se han diseñado, ya han sido utilizadas desde el año pasado, se han ido cada vez mejorando y en definitiva generan un importante valor agregado al proceso que tienen que hacer las organizaciones para de cierta forma ordenar, porque tenemos un protocolo tipo, ¿cierto?, que va a ser la columna vertebral, tenemos una guía de apoyo a la implementación y hay herramientas, ¿cierto?, colaterales, ¿cierto?, que la organización va a poder utilizar para mejorar sus procesos, ¿ya? Los más demandados y los más utilizados tienen que ver con lo siguiente, con el control de ingreso al centro de trabajo, con todo el procedimiento que la empresa tiene que implementar en relación a la limpieza y desinfección del lugar de trabajo, todo lo que tiene que ver con la obligación de informar y un protocolo, ¿cierto?, un procedimiento tipo de actuación frente a casos, ya casos confirmados, casos sospechosos y también todo lo que tiene que ver con la estrategia de testeo. Ahora, desde la aparición y promulgación de la ley 2042, que fue este martes, nos han llegado varias consultas y a continuación voy a precisar, me voy a referir a dos, ya que son las más consultas, la mayor cantidad de consultas que nos han llegado. Particularmente, si ustedes se fijan, ya han leído la ley 21.342, se van a fijar que en el artículo 4, que es donde se señalan las temáticas asociadas o que debieran estar contenidas en el protocolo, se habla de, en este caso, la letra F, donde se señala que, dentro de otras cosas, que la organización debe contemplar los medios de protección puestos a disposición de los trabajadores, incluyendo mascarillas certificadas de uso múltiple y con impacto ambiental reducido, y cuando la actividad lo requiera, guantes, bueno, etc. Nos han llegado muchas consultas referidas a este tema de qué es lo que se va a entender por mascarillas certificadas de uso múltiple y con impacto ambiental reducido, considerando que, por otra parte, tenemos un ordinario, que es el B33, 1963, que es de la Subsecretaría de Salud Pública, que establece en definitiva, ante una consulta de la suceso, establece en definitiva que, referente a la exigencia de que las mascarillas, la mascarilla que principalmente nosotros conocemos como mascarilla higiénica, que es aquella que está referida en la resolución 43, ¿ya? Resolución 43 de MinSal, se señala que en definitiva debieran estar certificadas o no, y en ese sentido lo que corresponde es que no existe, digamos,
la autoridad dice, ¿sabe qué? En definitiva no tenemos un organismo, no se reconoce que este elemento debiera estar certificado, y en definitiva, bueno, señala un principio jurídico ahí, que dice que cuando el legislador no distingue, no es lícito al intérprete distinguir, ¿ya? Entonces el referido certificador se da a cualquier persona competente para ello, sin limitarlo a nuestro territorio o norma, ¿ya? Entonces, en definitiva, aquella mascarilla que es de tipo sanitario, en definitiva, lo que la empresa debiera, de cierta forma, respaldarse es contar por lo menos con los antecedentes que acrediten, por ejemplo, los aspectos constructivos de esa mascarilla. Esta mascarilla no es considerada como un elemento de protección personal. En ese sentido, por ejemplo, en el sitio de H de coronavirus, ustedes van a encontrar en el material descargable, van a encontrar la resolución de la Subsecretaría de Salud Pública, el ordinario B33-3889, que es del año pasado, aproximadamente de septiembre, que es cuando nosotros como H hicimos la consulta a la Subsecretaría si es que esta mascarilla, que hace alusión a la resolución 43, ¿ya? Esta mascarilla artesanal, debiera ser o no certificada, y en definitiva se nos responde que no, porque no constituye un elemento de protección personal, ¿ya? En ese sentido, no hay que olvidar que principalmente desde el punto de vista de la protección respiratoria, existen tres tipos de mascarillas. Aquellas que con filtro, por ejemplo, para un nivel de riesgo alto, que es, por ejemplo, la mascarilla con filtro 95, la N95, que principalmente está orientado al personal médico, ¿cierto? O donde existe una alta exposición. Luego tenemos la mascarilla quirúrgica, ya que tampoco constituye, o sea, la primera sí constituye un elemento de protección personal y está certificada y clasificada como elemento de protección personal. Luego tenemos la mascarilla quirúrgica, que en definitiva no es clasificada como un elemento de protección personal, principalmente está diseñada para personal, también utilizada en el ambiente médico, que básicamente lo que hace es proteger o asegurar que las partículas que uno pudiera generar al hablar, toser, gritar, ¿cierto? No sean expulsadas y contaminen hacia otras personas. No tiene el sentido de un elemento de protección personal, ¿ya? Y finalmente tenemos la mascarilla artesanal o higiénica, que es la que está referida ahí en la resolución 43, y que esa definición principalmente no ha cambiado desde la resolución anterior, 591, no ha cambiado, y que en definitiva puede ser cualquier elemento de fabricación artesanal o industrial que proteja la boca y la nariz, ¿ya? Entonces, principalmente lo que tenemos que asegurar acá es que, o tener claridad, es que esta mascarilla artesanal no constituye un elemento de protección personal, pero sí la empresa debiera asegurar o tener los respaldos y consideraciones técnicas respecto, por ejemplo, de la fabricación. Es decir, si hoy día yo estoy solicitando o estoy comprándole a un proveedor, por lo menos tener los antecedentes técnicos respecto de material constructivo, no sé, la tela, las especificaciones técnicas, la durabilidad, la cantidad de veces que yo la voy a cambiar, cómo la tengo que mantener, eso lo tengo que tener correctamente documentado, ¿ya? Otro aspecto importante también del cual nos han llegado consultas y que es bastante reciente, tiene que ver con la resolución exenta de MinSal, la 501, que tiene fecha de promulgación el 1 de junio, y que es una resolución que modifica la resolución 43 y que señala que principalmente tiene que ver con los aforos, ¿ya? Esta resolución lo que hace es modificar los artículos 55, 71, 81 y 91 de la resolución 6043, y que básicamente tiene que ver con la forma de cálculo de aforo en aquellos espacios, ya sea abiertos o cerrados, de atención de público, ya sea para las distintas fases que están establecidas en la resolución, y que lo que señala principalmente es que para el cálculo de aforo ahora se consideran las personas que trabajan en el lugar, lo cual antes era que no se consideraban, ahora se consideran las personas que trabajan en el lugar. Entonces por eso hay que tener una especial consideración ahora respecto de cómo se calculan los aforos.
y agrega un punto seguido a continuación, que tiene que estar inserto en todos estos artículos que yo señalaba, el 55, el 71, el 81 y el 91, donde con todo siempre podrá haber a lo menos un cliente, ¿ya? En definitiva, son las principales consideraciones relativas a la modificación del artículo de la resolución 43, ¿ya? Para ir finalizando con esta lámina, quiero solamente señalar que dónde van a poder encontrar estas herramientas, en nuestro sitio coronavirus.h.cl. Ustedes van a poder encontrar a partir de hoy el protocolo tipo H, la guía con orientaciones respecto a cómo implementar correctamente este protocolo, y también aquellas herramientas colaterales de apoyo que yo he señalado, el procedimiento tipo de control de acceso, el procedimiento tipo de limpieza y desinfección, el instructivo tipo de formulario ODI, y también el procedimiento tipo de actuación frente a casos confirmados, sospechosos y testeo, ¿ya? Con esto finalizo para dar paso a la siguiente presentación de Gabriel. Muchas gracias, Cristian. Antes de pasar a la presentación de Gabriel, solamente comentar respecto a las mascarillas, que es lo que más han tenido duda la empresa, en un fácil resumen. Finalmente, lo que dice la autoridad sanitaria es que la ley no especifica que sea una certificación del tipo sanitaria ni por una entidad nacional, por lo tanto, establece que cualquier tipo de certificación emitido por cualquier ente en el mundo se considerará que cumple con el punto, dado que por parte del legislador no está precisado. Y en Chile, acordémonos que las autoridades competentes para haber definido eso es el Instituto de Salud Pública o el MinSal, que en este caso no tienen una certificación al respecto. Tenemos un pequeño problema logístico con las preguntas. Probablemente, dado la gran cantidad de asistentes que tenemos, se bloqueó la posibilidad de hacer preguntas. Entonces, les acaba de llegar a sus mails, a las personas que se inscribieron, les acaba de llegar a sus mails una plataforma, un botón para que puedan ahí mandarnos las preguntas, que está funcionando bien porque ya nos llegaron muchas preguntas para que la hagan a través de ese link. Ahora sí, continuamos con el siguiente bloque. Gabriel Asensio, subgerente de Asuntos Legales y Seguridad Social de la AT, es quien nos va a acompañar en esta parte. Gabriel es abogado y magíster en Derecho Privado de la Universidad de Chile, profesional con más de 20 años de experiencia, especialista en materias vinculadas al seguro social contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales de la Ley 16.744. Adelante, Gabriel. Muy buenos días. ¿Se ve la presentación? Sí, se ve, perfecto. Perfecto. Bueno, me toca compartir con ustedes lo relativo al seguro individual obligatorio de salud asociado a COVID-19. Gabriel, perdona, ¿lo puedes poner en formato presentación? Está como PPT. En el telón, por favor. ¿Ahí? Ahí sí. Ahora está perfecto, gracias. Perfecto. Bueno, esta nueva ley establece un seguro individual de carácter obligatorio en favor de los trabajadores del sector privado con contratos sujetos al Código del Trabajo y que estén desarrollando sus labores de manera presencial, total o parcialmente, para financiar o reembolsar los gastos de hospitalización y rehabilitación de cargo del trabajador asociados al COVID-19. De esto se desprende que se excluyen, ¿verdad?, los trabajos desarrollados por los trabajadores independientes, y también se excluye de la cobertura de este seguro a los trabajadores del sector público.
Esta norma excluye de la obligatoriedad a aquellos trabajadores que hayan pactado cumplimiento de su jornada de trabajo bajo las modalidades de trabajo a distancia o teletrabajo de manera exclusiva. O sea, solo se refiere a trabajadores que desempeñen labores de manera presencial, total o parcialmente. El seguro contemplará asimismo una indemnización de cargo en caso de fallecimiento natural del asegurado durante la vigencia de la póliza por contagio de COVID-19. ¿Qué personas están aseguradas por este seguro? En primer lugar, los trabajadores señalados anteriormente quedarán afectos al seguro según se encuentren en cualquiera de las siguientes situaciones. En primer lugar, los trabajadores afiliados a FONASA, siempre que se atiendan bajo la modalidad de atención institucional. Y en segundo lugar, los cotizantes afiliados a UNISAPRE, siempre que se atiendan en la red de prestadores para la cobertura adicional para enfermedades catastróficas CAEC, conforme a las normas que dicte la Superintendencia de Salud a este efecto. ¿Qué cubre este seguro? Riesgos de salud. Primero vamos a analizar los riesgos de salud. Tratándose de los trabajadores afiliados a FONASA, el seguro indemnizará un monto equivalente al 100% del copago por los gastos de hospitalización realizados en la red asistencial de acuerdo a la modalidad de atención institucional. Y tratándose de afiliados a ISAPRE, el seguro indemnizará el deducible de cargo de ellos que corresponda a la aplicación del CAEC respecto de las atenciones hospitalarias realizadas en la red de prestadores de salud que cada ISAPRE pone a disposición de sus afiliados. En ambos casos, dice la norma, la cobertura asegurada se aplicará respecto de los gastos relacionados con las prestaciones de salud recibidas durante la hospitalización y rehabilitación, derivada de un diagnóstico confirmado de COVID-19 y siempre que éste se haya producido durante la vigencia de la póliza. En otros términos, ahí es importante señalar acá que no cubre licencia médica, sino que solo gastos de reembolso, este seguro. Y el segundo riesgo cubierto es el riesgo de muerte. En caso de fallecimiento de los trabajadores beneficiarios de cualquier edad, dice, cuya causa básica sea de defunción sea el COVID, se pagará un monto de 180 unidades de fomento. Esta cobertura no podrá estar condicionada a la edad del asegurado, como decía. En relación con la contratación del seguro, esto es importante para los empleadores. Será obligación del empleador contratar este seguro y entregar comprobante de su contratación al trabajador. El seguro se podrá contratar, dice, en cualquiera de las entidades aseguradoras autorizadas. Adicionalmente, la prima podrá enterarse a través de entidades de recaudación que recauden cotizaciones de seguridad social. La contratación del seguro por parte del empleador deberá realizarse dentro del plazo de 30 días corridos, contado desde la respectiva póliza es incorporada en el depósito de la Comisión para el Mercado Financiero, en el caso de los trabajadores existentes a dicha época. Se refiere a la época del depósito. Para los trabajadores contratados o que vuelvan a prestar servicios presencialmente después del depósito, la contratación del seguro deberá hacerse dentro de los 10 días corridos siguientes al inicio de las labores del trabajador. ¿Qué responsabilidad tiene el empleador por la no contratación del seguro? Los empleadores que no hubieran contratado el seguro en los términos señalados en la ley serán responsables del pago de las sumas que le habría correspondido cubrir al asegurador, sin perjuicio de las demás sanciones que establezca el Código del Trabajo en los artículos 505 y siguientes. En relación con la póliza, el modelo de póliza correspondiente al seguro a que se refiere esta ley deberá ser ingresado al depósito de pólizas que tiene la Comisión del Mercado Financiero, a objeto que las aseguradoras puedan realizar su comercialización. El valor anual de la póliza, en caso alguno, podrá exceder de 0,42 unidades de fomento masiva por trabajador. Y en relación con la prima de seguro se pagará en una sola cuota y se devengará y ganará íntegramente por el asegurador, por la compañía aseguradora, desde que asuma los riesgos y será de cargo, como decíamos, del empleador. ¿Qué exclusiones tiene este seguro? En primer lugar, los gastos de hospitalización o fallecimiento asociados a enfermedades distintas de COVID.
y gastos de hospitalización o fallecimiento asociados o derivados de lesiones sufridas en accidentes de cualquier tipo, incluso accidentes que sufran pacientes que padecen de COVID-19. En el caso de personas aseguradas afiliadas a FONASA, tampoco cubre los gastos incurridos en prestaciones que no pertenezcan a la red asistencial o bien fuera de la modalidad de atención institucional. Y en el caso de personas aseguradas afiliadas a un ISAPRE, tampoco cubre los gastos incurridos en prestadores que no pertenezcan a la red de prestadores de salud individuales e institucionales que cada institución pone a disposición de sus afiliados. Es importante señalar además que este seguro no podrá contemplar carencias de ninguna especie ni deducibles. Esto significa que el trabajador cubierto es tal, ¿verdad? Tiene acceso a la cobertura de este seguro desde el día de la contratación por parte de la entidad empleadora. En relación con las formas, plazos y condiciones para el pago de la indemnización, una vez presentados los antecedentes correspondientes que permitan evaluar la procedencia del pago de la indemnización, el asegurador deberá pagarla dentro de 10 días hábiles siguientes. El mismo plazo tendrá el asegurador para rechazarla en forma fundada. Las indemnizaciones por la cobertura de salud se pagarán por el asegurador directamente a FONASA o al ISAPRE. O sea, no hay un pago directo al trabajador, sino más bien a la institución de salud previsional o a FONASA según corresponda. En relación con la forma, plazo y condiciones para el pago de la indemnización, en caso de fallecimiento, hay un orden de precedencia para la cobertura del seguro. En primer lugar, entra a obtener la indemnización él o la cónyuge o conviviente civil sobreviviente. En caso de faltar esta último, entran a resultar cubiertos los menores de edad o los mayores de edad o hasta 24 horas que sigan estudios regulares. Los hijos mayores de edad por partes iguales a falta de los anteriores y así sucesivamente hasta los herederos, en caso de que no existan las anteriores categorías, reciben por partes iguales. ¿Qué pasa si existen otros seguros de salud contratados en beneficio del trabajador? La ley dice que este seguro en su cobertura de salud se aplicará con preferencia a cualquier contrato de seguro individual o colectivo de salud en el cual el trabajador sea asegurado, que contemple el reembolso de gastos médicos. ¿Qué pasa con el seguro y el término de la relación laboral? La cobertura del seguro se mantendrá en el evento que la relación laboral concluya por cualquier causa y hasta el plazo de 1 año desde la contratación de la póliza. Los empleadores no estarán obligados a contratar un nuevo seguro, dice la norma, respecto de aquellos trabajadores que tengan vigente la cobertura del seguro de acuerdo con esta ley. Vigencia y terminación del seguro. El plazo de vigencia del contrato de seguro será de 1 año desde la respectiva contratación. En todo caso, la obligación del empleador para contratarlo perdurará respecto de los trabajadores bajo la modalidad presencial que tengan contratados hasta la fecha de término de la alerta sanitaria con ocasión del brote por coronavirus. Si al término del plazo de vigencia de la póliza aún permanece vigente la alerta sanitaria, el empleador deberá contratar un nuevo seguro o renovar el que se encuentre vigente. Perfecto, eso es la presentación respecto del seguro obligatorio y estaremos atentos a las consultas que nos puedan formular respecto a esta materia. Muchas gracias, Gabriel. Nos han llegado una gran cantidad de consultas, así que bueno, sigan haciéndola. Es muy probable que al final del webinar no alcancemos a responderlas todas, vamos a responder las que más se repiten, pero después les vamos a hacer llegar al mismo correo donde les llegó el link la respuesta de las preguntas que faltaron. Ahora sí, entonces continuamos con el tercer bloque y último. Para esto nos acompaña Guillermo Lermanda. Guillermo es médico asesor de la Asociación Chilena de Seguridad, médico cirujano de la Universidad Andrés Bello, diplomado en salud ocupacional. Cuenta con 5 años de trayectoria en la ACH. En este tiempo se ha desempeñado como médico CEL y de vigilancia en Agencia Viña del Mar. Adelante, Guillermo.
Bien, gracias Jaime, gracias a todos los presentes. Hoy día yo quiero que hablemos de dos cosas. Primero sobre la búsqueda activa de casos y las acciones que tienen que tomar las empresas frente a personas con síntomas de COVID o casos confirmados de COVID, que de todas maneras es algo que tenemos que tener siempre en mente a la hora de pensar en el retorno al lugar de trabajo, ¿cierto? Y detallar un poco más sobre lo que dice esta ley sobre el retorno de las personas que pertenecen a los grupos que se consideran como población de riesgo. Primero, sobre la búsqueda activa de casos y las acciones a tomar frente a los casos que aparezcan. Tenemos que la autoridad define la búsqueda activa de casos, que de ahora en adelante vamos a llamarla BAC, para que sea más cortito, es el proceso en el cual se buscan activamente casos de COVID-19, tomando exámenes, que puede ser una PCR, que es el examen, el gold standard para el diagnóstico de la enfermedad, ¿cierto? O un test de antígeno que tiene que cumplir con algunas características que la autoridad ha determinado en personas asintomáticas, ¿ya? O sea, ir a poblaciones o a lugares de trabajo a buscar personas que no tienen síntomas, pero que podrían estar contagiadas de COVID y detectar entonces estos casos, sacar a estas personas que están contagiadas, podríamos decir, sacarlas de circulación para que el virus deje de propagarse por medio de personas que no tienen síntomas. Y no se considera la búsqueda activa de casos en personas que tienen síntomas, porque eso es tomar exámenes a personas sospechosas. Se excluyen de cualquier proceso de búsqueda activa de casos a las personas que hayan tenido COVID-19 en los 3 meses previos. Eso principalmente porque el test PCR puede salir positivo tiempo después de que la enfermedad haya terminado. La PCR lo que hace es detectar fragmentos del material genético del virus que puede quedar en el organismo después de que la enfermedad pasó. Entonces, si nosotros tomamos personas que tuvieron COVID-19 hace menos de 3 meses y les tomamos PCR, puede que aparezcan algunas PCR positivas y no significa que esas personas están enfermas de nuevo, sino que el examen se mantuvo positivo un tiempo. Por eso se excluyen de estos procesos de búsqueda activa las personas que tuvieron COVID recientemente. Los casos positivos detectados, y lo vamos a ver en más detalle después, tienen que hacer aislamiento. Como les decía, la idea de este proceso es justamente evitar los contagios que pueden estar produciendo estas personas sin síntomas que son portadoras del virus. Y importante considerar que las personas que se tomen una PCR en el contexto de esta búsqueda activa de casos no requieren necesariamente hacer un aislamiento en espera del resultado. Distinguimos principalmente 3 tipos de BAC. El primero son los territoriales, que ejecutan la atención primaria de salud y son coordinados por la Autoridad Sanitaria Regional. En esto están contemplados estos operativos que estamos viendo constantemente, en que se pone un móvil, por ejemplo, en una plaza, a testear a las personas que están en el sector. La autoridad sanitaria es quien determina dónde y en qué momento se hacen estos testeos, y la atención primaria es quien lo ejecuta. Luego podemos hablar de la BAC hecha en empresas con recursos propios, y en este proceso la empresa lo ejecuta por medio con recursos suyos, y esto puede ser la misma empresa la que lo ejecuta, o con la contratación de un tercero que hace los testeos y las acciones que correspondan según los casos. Tiene que también tener una coordinación con la Seremi, ya la Seremi de salud. Tienen que estar en conocimiento de que se está produciendo este proceso de BAC, y también van a conocer los resultados. Las empresas que quieran hacer BAC con recursos propios pueden iniciarlo sin esperar un mandato de la autoridad sanitaria, por ejemplo, o que exista una situación de alto riesgo, como puede ser que haya un brote de casos de COVID en la empresa. La BAC con recursos propios, la empresa puede definir en qué momento la quiere ejecutar. Y el organismo administrador de la ley 16.744, las mutualidades principalmente y el ISL, tienen un rol
de asesorar a las empresas que quieran hacer esta búsqueda activa de casos. Y este proceso está normado en el ordinario 46.613 del 23 de octubre del año pasado. Es el protocolo de aplicación de BAC en empresas que lo hagan con recursos propios. Y el tercer tipo de BAC y el que ha sido regulado más recientemente, desde enero de este año, es el que se incluye en el protocolo de vigilancia COVID-19 en centros de trabajo. Este BAC es ejecutado por los organismos administradores de la ley. Ya acá son entonces las mutualidades quienes hacen el testeo. También está en coordinación con la Seremi de Salud y este proceso está normado en el protocolo de vigilancia COVID-19 en centros de trabajo, que está vigente desde enero de este año. Y para que la mutualidad vaya a hacer estos testeos, algo muy importante que norma este protocolo es que estos testeos ejecutados por el organismo administrador de la ley 16.744 no se ejecutan a pedido de la empresa. Ya la empresa puede iniciar voluntariamente una BAC con recursos propios en el momento que lo estime conveniente, pero en el contexto de la vigilancia que ejecutan las mutualidades, hay escenarios ante los cuales está determinado que se tenga que ir a hacer este testeo y generalmente va a ser indicado por la Autoridad Sanitaria Regional, por la Seremi de Salud. Por ejemplo, cuando detecte incumplimiento de las medidas preventivas que están dispuestas, la Seremi entonces puede indicar al organismo administrador que vaya a hacer vigilancia y se inicie este testeo, entre otras situaciones que están descritas en este protocolo. Sobre los casos que se detecten en el proceso de BAC o que cumplan también con las definiciones de casos fuera del proceso de BAC y que podrían aparecer espontáneamente en la empresa, vamos a revisar cuáles son las acciones que se tienen que tomar. Primero, sobre los casos sospechosos, que son las personas que tienen síntomas de COVID-19 y que están determinados por la autoridad. Las personas que son sospechosas de la enfermedad se les tiene que tomar un examen para hacer el diagnóstico. Este puede ser, igual como en BAC, una PCR o un test de antígeno, y esto no es voluntario. Ojo, está definido por la autoridad que las personas que tienen síntomas de COVID y cumplen con la definición de caso sospechoso tienen que ser testeados y se tiene que ir a buscar la enfermedad. Cuando estas personas se toman una PCR, tienen que hacer aislamiento a la espera del resultado de este examen. Mientras no se esté confirmado si tienen o no COVID-19, tienen que hacer aislamiento. Dije solo PCR porque el resultado del test de antígeno es prácticamente instantáneo. Los test de antígeno son test rápidos, en los cuales se toma la muestra en el lugar donde la persona consulta y el resultado se tiene en algunos minutos nomás. Por lo tanto, solo este aislamiento probablemente sea necesario hacerlo en el caso de que se hayan tomado una PCR. Entonces, tiene síntomas de COVID, se hizo una PCR, tiene que hacer aislamiento mientras espera ese resultado. Y en caso de los trabajadores, corresponde que se le emita una licencia médica para que espere ese resultado si está con sospecha de COVID-19. En los casos en que se sospeche el origen laboral de la enfermedad, como ocurre, por ejemplo, en el personal de salud, que está expuesto laboralmente al contacto con el virus, ¿cierto? Corresponde este manejo que lo haga el organismo administrador de la ley 16.744. Eso es con los casos sospechosos. Las personas que son confirmadas con COVID-19, que puede ser porque tienen una PCR positiva o una PCR indeterminada, y también acá podemos hablar sobre los casos probables, que son otras personas que sin tener necesariamente una PCR positiva se los considera como enfermos de COVID-19, tienen que también hacer aislamiento. En el caso de la BAC, es por 11 días desde la fecha de toma del examen. Una persona entonces que no tiene síntomas, pero que tuvo una PCR positiva, tiene que hacer aislamiento por 11 días desde el momento en que se tomó esa PCR que salió positiva, aunque no tenga síntomas, ¿ok? PCR positiva
aún si no hay síntomas, se consideran personas que tienen la enfermedad y tienen que hacer aislamiento. Corresponde también emitir una licencia médica en estos casos para que hagan este aislamiento, ¿ok? Y igual que en los casos sospechosos, cuando esta PCR positiva está presente en un trabajador que trabaja expuesto al virus, como es, por ejemplo, en el personal de salud, también el organismo administrador de la ley 16.744 es quien tiene tiene la responsabilidad de hacer el manejo de este caso y emitir la licencia y las prestaciones médicas que sean necesarias también. Y los contactos estrechos laborales, que son las personas que han estado en contacto con una persona que tiene en quien se ha confirmado la enfermedad y estuvieron en contacto con esta persona durante el momento en que esta persona contagiada estaba contagiante, que es generalmente entre 2 días antes del inicio de la enfermedad y hasta 11 días después, tienen que también hacer aislamiento. Y en este caso este aislamiento se denomina cuarentena porque es alguien que no está enfermo necesariamente, sino que es una cuarentena que se hace preventivamente. Los contactos estrechos laborales, para tener este apellido laboral, tienen que haber sido determinados por la autoridad sanitaria. ¿Ya? Es la Seremi de Salud la que determina quiénes son las personas del lugar de trabajo que han tenido contacto con un enfermo y que tienen que considerarse contactos estrechos laborales. También tienen que hacer esta cuarentena de 11 días con una licencia médica para justificar la inexistencia del trabajo, ¿cierto? Y el organismo administrador de la ley 16.744 va a hacer seguimiento de estos casos una vez que la Seremi le dé aviso de que existen contactos estrechos laborales. Entonces, durante el tiempo en que estos contactos estrechos laborales estén haciendo esta cuarentena de 11 días, el organismo administrador de la ley va a hacer un seguimiento para evaluar su estado de salud y determinar si es que durante este tiempo, después del contacto, desarrollan la enfermedad. Los contactos estrechos laborales que enfermen, que desarrollen la enfermedad de COVID-19, van a ser considerados como casos confirmados de COVID-19 también de origen laboral. Y sobre el retorno de la población de riesgo, ya nos adelantaba Cristian, que esta ley establece que hay situaciones que significan para las personas un mayor riesgo de hacer una enfermedad grave. Eso lo hemos visto durante el desarrollo de la pandemia. Los adultos mayores, personas con comorbilidades crónicas como son la hipertensión, la diabetes, enfermedades cardíacas, enfermedad pulmonar, pensando en que esta es una enfermedad que ataca muy violentamente al sistema respiratorio, pueden poner en riesgo también de hacer una enfermedad más grave. Personas con enfermedad renal que estén en diálisis o un estado muy deteriorado de su función renal, trasplantados, personas con cáncer e inmunodeprimidos que pueden estar inmunodeprimidos por alguna enfermedad que produzca inmunodepresión o también por efecto de algún medicamento, tienen riesgo de hacer un cuadro más grave de la enfermedad en caso de contagiarse. Lo que es importante es que esta situación de riesgo tiene que acreditarse, ¿ok? Generalmente las personas que tienen estas enfermedades están en control con médicos, tienen evaluaciones periódicas con su equipo médico tratante y es necesario que se acredite el padecimiento de alguna enfermedad o estar incluido en alguno de estos grupos de riesgo. De todas maneras, también indica la ley que el trabajador, por un lado, no puede ser obligado a retornar al trabajo si es que el empleador no ha cumplido con la obligación de ofrecer este teletrabajo en los casos que cumplen con los criterios de grupo de riesgo, pero también hay que tomar en cuenta que la naturaleza de las funciones que ejecuta el trabajador tienen que ser compatibles con el teletrabajo.
Y en caso de que el trabajador, por el tipo de función que realiza, no puede acceder a hacer teletrabajo o trabajo a distancia, entonces la segunda opción que hay que evaluar es el mantenerlo en el lugar de trabajo, pero que no se exponga al contacto con público y tampoco con personas que no sean las que trabajan en ese mismo lugar habitualmente. Y todo esto siempre mientras sea posible y mientras no signifique un perjuicio para el trabajador. Eso es lo que quería compartir con ustedes hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo, por la presentación. Entonces vamos a pasar rápidamente, estamos muy sobre el tiempo ya de término, vamos a pasar rápidamente a un par de preguntas. Lo primero, y hay muchas preguntas respecto a esto, es, Gabriel, te voy a pedir tu ayuda aquí. La ley 21.342, ¿también contempla los servicios públicos? En relación con el seguro, no contempla los servicios públicos, solo los trabajadores del sector privado con contrato de trabajo. Tampoco contempla los trabajadores independientes, honorarios, solo los trabajadores dependientes. Perfecto, muchas gracias. Y Cristian, en términos de prevención del protocolo que hay que establecer, ahí sí contempla los servicios públicos, ¿no es cierto? Cristian, estás sin micrófono. Ahora sí, el protocolo sanitario es para todo tipo de empresas. Perfecto, muchas gracias. Otra pregunta que se repitió mucho es qué pasa con las mascarillas reutilizables, si se van a poder seguir utilizando, y sí, se van a poder seguir utilizando, y tal como presentó Cristian, es importante tener alguna forma de certificación. Por ejemplo, el proveedor de las mascarillas debería generar algún certificado que cumpla, o sea, que diga que cumple, por ejemplo, con lo que definió el Ministerio de Salud como una mascarilla reutilizable. Hay una definición del Ministerio de Salud respecto a que, por ejemplo, tiene que tapar nariz y boca. Guillermo, bueno, lo aclaraste un poco en la presentación. ¿Por sí solo los mayores de 60 son personas de riesgo o deben tener la edad y además enfermedades de base? La edad por sí sola se considera un grupo de riesgo en los mayores de 60. Perfecto. Esta pregunta la voy a contestar yo, es si la H realizará algún visto bueno o conformidad del protocolo que elabore la empresa adherente y si se puede generar eso a través del asesor asignado. Al final de este webinar les vamos a mandar un link donde está el protocolo tipo que hemos confeccionado nosotros con todas las indicaciones de la Superintendencia de Seguridad Social y el punto 4 de la ley. Entonces, para Fabricio, que hizo esta consulta, lo primero es que hay que utilizar ese protocolo y ese protocolo se tiene que completar con la información de la empresa y después no hay problema en que al experto asesor verificar que se está cumpliendo con todo lo que dispone la normativa. Pero en rigor, ese formato ya cumple con todo. Cristian, ¿cuál es la cantidad por persona en metro cuadrado para calcular el aforo? Sí, mira, estuve viendo preguntas para los lugares que son, me fijé que hay varias preguntas que son para los lugares que no son de atención de público, porque en general la estrategia paso a paso y la resolución 43 establecen los guarismos necesarios para el cálculo de aforo en lugares de atención de público. Para aquellos lugares que no son de atención de público, solamente se hace referencia a que se tiene que cumplir el distanciamiento mínimo, ¿cierto?, de 1 metro lineal. Ahora, nosotros como H hemos recomendado que se establezca como una forma de cálculo rápido, establecer para aquellos lugares que no son de atención de público, establecer una cantidad de una persona por cada 5 metros de superficie útil. Perfecto. Hay una guía H que es disponible, que también la pueden encontrar ahí en el material descargable, que justamente se llama cómo calcular el aforo, y se establecen los distintos escenarios
sin atención de público o combinado. Entonces, es una guía que también van a poder encontrar en el material descargable de coronavirus.h. Sí. Hay hartas consultas que las voy a agrupar solo en una respecto al personal de alto riesgo, que qué pasa, por ejemplo, si es que no tengo una función, si es que una persona que está en atención a público y no tengo otra posibilidad dentro de la empresa para reubicarlo. Bueno, la ley en este sentido lo que establece es una obligación de que la empresa identifique, obviamente, quiénes son las personas de alto riesgo y evalúe que esas personas puedan continuar en teletrabajo, y en la medida que eso sea posible, la empresa está obligada a ofrecérselo a la persona. Si la persona no está de acuerdo, si la persona no está de acuerdo en continuar con teletrabajo y quiere volver a las instalaciones, la persona lo puede hacer, ¿ya? En segundo lugar, si es que las personas no son susceptibles de estar en teletrabajo y van a volver, entonces lo que dice la ley es trate de ponerlo en una parte donde no haya atención a público. Y eso es la obligación, hacer el análisis de que efectivamente si esta persona va a volver, lo puedo poner en una parte donde yo no tenga atención a público. Si es que eso no es posible, entonces el trabajador va a tener que volver si es que no es posible reubicarlo en otro lugar, va a poder volver a atención a público. Ahí nosotros, como organismo administrador, hacemos el llamado a las organizaciones a implementar medidas adicionales respecto a esos trabajadores de alto riesgo que eventualmente no fue posible dejarlo en teletrabajo ni en un lugar de sin atención a público, y para esas medidas adicionales hay material nuestro disponible, pero también el formulario único de fiscalización, que es parte del paso a paso laboral, establece 26 buenas prácticas que la autoridad sanitaria ha definido como efectiva respecto de evitar, aparte de todas las medidas obligatorias, los contagios de COVID. Así que, por lo tanto, si tenemos personas de alto riesgo que vayan a volver a atención a público, tenemos que cuidarlos con estas medidas que ahí están establecidas. Esto es una recomendación nuestra, siempre pensando en cuidar a las personas, pero la ley no impide que, habiendo hecho el análisis y efectivamente la persona no puede mantenerse en teletrabajo y tampoco puede estar en un lugar sin atención al público, no impide que pueda volver a su puesto original, ¿no? Y finalmente, la última pregunta es si es que la herramienta que vamos a disponibilizar, el protocolo, es el de la suceso. Sí, tiene pequeñas modificaciones más bien de forma, algunos ordenamientos que hicimos para facilitar el entendimiento, y lo que sí va a haber disponible, y que eso lo desarrollamos nosotros como organismo administrador, es una guía para completar el protocolo, y también van a haber herramientas complementarias que ahondan en algunos de los puntos del protocolo, ayudando la implementación con ciertos formatos de registro, de comunicación, para que ojalá sea lo más fácil posible implementar el protocolo. Y sobre todo, acordémonos que el protocolo siempre vamos a tener el riesgo de que finalmente quede como letra muerta. Así que el llamado no es solo a generar el documento, sino que a establecer también dinámicas de inspección, observaciones. La participación de los trabajadores es muy importante en la elaboración de este protocolo. Está establecido en la ley que tienen que tener un rol, y también ellos tienen que ser parte en poder darle vida a este protocolo, en ayudarnos con hacer las observaciones, las inspecciones y verificar que todo esté andando en el tiempo. Muchas gracias nuevamente por la asistencia. Van a poder descargar lo que comentamos. Voy a revisar en mi celular en coronavirus.at.cl/buscador material descargable. Pero de todas formas se lo vamos a enviar una vez terminado el webinar, este link, para que puedan ahí descargar toda la herramienta. Muchas gracias por la asistencia y hasta un próximo evento digital del ATA.